empezar nuestro ¿qué? Nuestro tema. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en este ejercicio de límite, queda racionalizar el numerador. ¿Listo? En este queda racionalizar el numerador. ¿Listo? Hemos desarrollado esta parte. Hemos podido reemplazar y hemos podido que era un medio. Hasta ahí nos quedamos nuestro ejercicio anterior. ¿Listo? Y también lo hicimos a través de la gráfica y también, bien. ¿Listo? Entonces podemos identificar que conforme h se aproxima a 0, esta función se aproxima ¿a qué? A un medio. Listo. Entonces ahora tenemos límites al infinito. ¿Qué pasa ahora cuando nuestro h tiende a infinito? Cuando nuestro x, aquí, nuestro x, y cuando nuestro valor x, este valor x de aquí, tiende a infinito. ¿Qué pasa con mi función? ¿Qué comportamiento tiene? Ahora no es conforme yo me acerco a 0, sino conforme x crece, 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 crece indefinidamente. ¿Listo? Es eso. ¿Qué va a pasar con mi función? Conforme x crece indefinidamente, infinitamente. Esa es la... ¿Qué le pasa a mi función? Entonces, ahí es donde vamos a ver. Entonces, supongo que da la función. ¿Listo? Nos dan esta función. Aquí está. 2x cuadrado más 1 sobre 1 más x cuadrado. Y que se desea determinar qué sucede con f de x conforme x se hace más grande. Al elegir la secuencia de los números 1, 2, 5, 10, 100, 1000 y calcular los valores correspondientes, ¿qué pasa con esta función? Bien, pues aquí vemos intuitivamente la gráfica. Si yo reemplazo aquí este 1 y lo llevo acá y acá, ¿vale? ¿Listo? Lo reemplazo. ¿Listo? Voy a obtener que esto vale 1. ¿Listo? f de x vale 1. Tomo el 2 y lo reemplazo aquí en 2x cuadrado y en x cuadrado. El f de x va a ser 1.6. ¿Listo? Este con 2 me vuelve a este, 1.6. Listo. Ahora tomo el 5, tomo el 10 y así. Y veo que entre el x, entre más grande sea el x, más se va a ir aproximando, miren, aquí va, 1.9998, 1.999998. Si le hago 10.000, será 1.999998 y así. ¿Listo? Es decir, cada vez se va a ir aproximando al valor de 2. Conforme x se aproxima al infinito, es decir, crece indefinidamente. Nunca va a tocar al 2, no. Llega un punto en que no va a ser el 2 exactamente, pero sí tiende a ese valor de 2. Ese es el límite que nosotros queremos calcular. ¿Listo? Desde la tabla se observa que conforme x se hace más y más grande, el f de x, esta acá, se aproxima más y más al valor de 2. La gráfica de la función f mostrada en la figura 9, aquí está esta función, confirma esta observación. La recta igual 2, se puede ver la recta igual 2. Mira, está la recta igual 2. Cada vez la función se va a ir acercando más y más y más y más, pero nunca va a llegar a tocar al 2. ¿Listo? A eso se refiere. Confirma recta igual 2, se le da el nombre de asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces, una asíntota va a ser un eje, ya sea horizontal o vertical, una constante, que igual 2 en este caso, en donde los valores de x nunca van a tomar valores en esta asíntota, en esta recta. ¿Listo? Esa es. Y definimos. En esta situación se dice que el límite de la función f de x, pues el límite cuando x tiende al infinito, ahora vamos a utilizar este símbolo, cuando x tiende al infinito, cuando x tiende al infinito, va a ser igual a 2. ¿Listo? Entonces, Profe, disculpa. cuéntame, ¿Tú decías que una asíntota qué es? una asíntota viene siendo como una recta, ya sea horizontal o vertical, en donde mi valor de x
¿Listo? Evaluar mi función nunca va a tomar ese valor. Es decir, digo, la recta de y igual 2 es una asíntota. Aquí es una recta y es asíntota a esta función. ¿Por qué? Porque ningún valor de x evaluado en f. A eso me refiero. Esa es la asíntota. ¿Listo? Valores en donde f, en donde no hay imagen. ¿Listo? Que mi función nunca adquiere esos valores. En el caso general, la siguiente definición es aplicable para el límite de una función al infinito. Al infinito. Límite. Cuando x tiende al infinito. Aquí está el símbolo infinito. Entonces, el límite de una función al infinito. La función f tiene el límite L. Recuerden que siempre es un valor L. Número 1. Que una función, una constante. Conforme x crece indefinidamente o conforme x se aproxima al infinito. ¿Listo? ¿Qué decimos? Que el límite de x tiende a infinito de fx es igual a L. Si f de x puede estar arbitrariamente cerca de L al tomar a x lo suficientemente grande de forma similar, la función f tiene el límite m conforme x decrece indefinidamente o conforme x se aproxima al infinito negativo. Es decir, también puede ser que se aproxime con valores grandes o con valores pequeños, ¿ya? Al menos infinito. ¿Listo? Menos infinito. También tiene una imagen, un límite. Si f de x puede estar arbitrariamente cerca de m, tomando x negativa y lo suficientemente grande en valor absoluto. Ya, entonces aquí nos plantean, sea f y g las funciones. Nos dan f y nos dan g. F es menos 1 si el x es negativo y 1 si x es mayor o igual que 0. Y g de x es igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende, perdón, y límite de x tiende a infinito de f de x. ¿Listo? ¿Qué va a pasar cuando obtenga al infinito del infinito para la parte A? La parte B en g de x, cuando infinito y menos infinito. ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí, en este caso, bueno, para la primera función, pues, este valor va a crecer, el x va a crecer indefinidamente. Aquí lo voy a... ¿Qué va a pasar? Que siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. No importa qué valor le dé, siempre va a ser 1. O sea, el límite va a ser 1 cuando crece infinito. 1. ¿Listo? Va a ser. ¿Y ahora qué pasa si crece a la izquierda? Es cuando x tiende a menos infinito. Estoy para acá. ¿Listo? Y para allá. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Bien, la imagen menos 1. Menos 1. Menos 1. Esto se convierte en una constante. Aquí está, menos 1. El límite, dependiendo hacia dónde yo lo tome, va a ser. Aquí sí existe porque, digamos, cuando es más infinito, por la derecha, más infinito. Existe, sí, claro, porque es 1. Y menos 1 también, pero sí es menos infinito. Existe el límite. No son iguales, sí, pero es que usted está tomando el límite del infinito, o sea, de puntos por acá, aquí de menos infinito, puntos por acá. ¿Listo? Entonces no convergen al mismo punto de límite. Ya se refiere. Entonces el límite aquí está 1 y menos 1. En la parte B, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado. ¿Qué pasa conforme x aumenta? ¿Qué pasa conforme x aumenta? Que este se está viendo cada vez más pequeño, más pequeño. ¿Listo? Casi hasta el punto de tocar x, pero jamás va a tocar al x, porque jamás esto va a ser igual a 0. Usted no encontrará que esto sea igual a 0 en ningún punto. ¿Listo? Es decir, x igual a 0, no. Si está 1 sobre x, 1 sobre 0 elevado al cuadrado, eso está determinado. 0, 1 sobre 0 es indefinido. ¿Listo? Entonces, infinito se aproxima al valor, se aproxima, ¿listo? Al valor 0. Menos infinito se aproxima, vea, también al valor 0. Entonces, ahí lo tengo. Por ambos lados es 0. Aquí está. Es eso. ¿Listo? Entonces también existe por ambos lados. Todas las propiedades de los límites listadas en el teorema 1 son válidas cuando A
es reemplazado por infinito o menos infinito. Además, se tiene la siguiente propiedad para el límite del infinito. Entonces, vamos para el teorema 2. Nosotros ya vimos el teorema 1, en donde nos planteaban que las propiedades, qué pasa con la suma, qué pasa con el producto, con el cociente y demás. Ahora, el teorema 2 dice para todo n mayor que 0. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo una constante, en este caso 1, sobre un x, es decir, un número elevado a la n, puede ser 0, 1, negativo, como usted quiera. No me aquí da la restricción que sea mayor que 0 positivo. Un x elevado a algún número mayor que 1, 2, 3, 4, etc. Esto va a ser 0. Es decir, tengo 1, imagínense el número más grande que pueda, 5 billones. 1 entre 5 billones, eso va a ser igual a 0. 1 sobre 10.000 billones, algo así. O sea, gigante, ese número va a ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? 1 sobre x a la n, cuando x tiende al infinito, es decir, 1 dividido entre el infinito es igual a 0. Y 1 dividido entre menos infinito también va a ser 0. ¿Listo? Esa es nuestro teorema 2. 1 sobre infinito, 0. ¿Listo? Eso. Siempre que 1 sobre x de la n esté definido, ¿sí? No lo de. Utilice, bueno, aquí nos dicen la calculadora graficadora para graficar estos puntos, la verdad, son valores muy próximos a mi x. ¿Listo? Entonces, vamos con el primer ejercicio, ¿listo? Voy a ir alistando nuestro tablero virtual. Ya les comparto pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a ir copiando. Evalúe el límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De x al cuadrado menos x más 3. Todo esto dividido entre 2x a la 3 más el 1. Más el 1. Listo. Aquí ya les comparto pantalla. Aquí está. Entonces, nosotros veníamos de reemplazar los valores de x. Es decir, tomaba este valor y lo reemplazaba en la x. Pues, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa si yo hago eso directamente? Va a pasar que tengo, entonces voy a tener infinito al cuadrado menos infinito más 3 dividido entre 2 veces infinito al cubo más 1. ¿Cómo se operan los infinitos? En realidad los infinitos no se pueden operar. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuál infinito es más grande que este infinito. Usted no sabe si el de arriba es más grande que el de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son valores infinitos que nunca terminan. ¿Listo? Por lo tanto, esto es infinito y todo esto es infinito. Tengo infinito sobre infinito. No puedo hacer un cálculo como tal. ¿Qué debo hacer? Debo, bueno, aquí esta parte, borremos esto, ¿no? Mira lo que me dice el texto. Vamos a utilizar este teorema. 1 sobre x elevado a la n está definido, es decir, 1 sobre x a la n va a ser igual a 0. Ah, listo. Entonces, sabiendo esto, yo sé, sabemos que, entonces aquí 1 sobre x a la n, y x siendo infinito,
X siendo infinito, es igual a 0. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que vamos a usar. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, la vez pasada utilizamos esto. Si yo tenía un número 5 tercios y lo multiplicaba por 1, seguía siendo 5 tercios. ¿Listo? Ahora yo tengo, por ejemplo, tengo el 5 tercios y lo multiplico por 5, bueno, pongámoslo por 4, sobre 4. Este valor sigue siendo 1. Es decir, al multiplicarlo por 5 tercios va a seguir siendo equivalente. Es decir, esto va a ser 20 dividido entre 12. Este 5 tercios viene siendo igual a este 20 sobre 12. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo multipliqué por 1. ¿Listo? Entonces, siguiendo esto, yo puedo decir que 5 tercios multiplicado por A sobre A es igual a 5A más 3A. Y siguen siendo lo mismo. ¿Listo? Siguen siendo lo mismo. Siendo equivalente. Pero ¿qué pasa si solo tengo el número, digamos, el número 2 y lo multiplico por A sobre A? Este número viene siendo 1. El A sobre A es 1. Entonces, 2 es igual a tener 2 veces A sobre A. ¿Listo? Eso, yo puedo tener cualquier número y multiplicarlo por 1. Y de esta forma. Y va a seguir siendo el mismo. Entonces, si nosotros queremos reemplazar aquí, decimos que el límite, quiero hacerlo más, que el límite, cuando x tiende al infinito, voy a multiplicar cada uno de los términos, cada uno, este x, este 1, este 3, todos, los voy a multiplicar por 1, pero ¿cuál 1? Un 1 especial, va a ser este, el más grande. El x con el numerador más grande. ¿Con el qué? Con el exponente más grande. Con x elevado a la 3. Ya van a ver por qué. Entonces voy a tomar el x al cuadrado, ya, x al cuadrado, y lo voy a multiplicar por el 1, que voy a ponerlo en azul, es decir, x a la 3 x a la 3. Permítanme, ya vemos que están aquí, que quieren ingresar al salón y no puede. Ya, listo, perdón, ya ingresaron. Ahora sí. Está, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, solo ahí. Esto va a ser igual, bueno, solo ese caso. Va a tener x a la 5 sobre x a la 3. Si yo simplifico, va a llegar al mismo x a la 2. En realidad, pues ahí no estoy haciendo ningún procedimiento. ¿Listo? No estoy haciendo ningún procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que, como nos lo plantea el texto. Espera aquí otra vez. Vamos a otro paréntesis. Si yo tengo este número 2, digamos, 2 sobre 3. ¿Listo? Y lo divido entre 1. Va a seguir siendo el mismo 2 tercios. Perdón, 2 tercios. Ahora, ¿qué pasa? Voy a cambiar este 1 por una expresión. Voy a llamarla A sobre A. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Ahí estoy dividiendo entre 1. Este valor sigue siendo 1. 1. 2 tercios dividido entre 1 sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa si yo hago medios por medios y extremos por extremos? Voy a tener esto. Tener que 2A sobre 3A. ¿Listo? Sigue siendo el mismo 2 tercios. Pero entonces, ¿qué era lo más fácil? Era tomar el 2 tercios directamente y dividirlo, es decir, 2 sobre A sobre 3 sobre A. Y ahí lo estoy dividiendo entre 1. ¿Listo? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Poder multiplicar y dividir entre 1. ¿Para qué? Para que siga siendo el mismo valor.
Entonces, ahora sí, vamos a nuestro ejercicio. Hemos dicho que entre x a la 3. ¿Por qué entre x a la 3? Porque es el más grande. Porque me interesa quitar este valor de acá. Me voy a quitar un infinito. Entonces, si yo divido todo entre x a la 3 sobre x a la 3, ¿qué va a pasar? Como si yo tuviera lo siguiente. X al cuadrado menos x más 3. Todo esto dividido entre 2x a la 3 más 1. Y lo voy a dividir todo entre 1, es decir, en este caso, aquí voy a ponerlo, x a la 3 dividido entre x a la 3. ¿Listo? Usted lo puede hacer así, o digamos, lo puede hacer directamente. Es decir, pues, que esto sea igual al límite cuando el x tiende al infinito. ¿De quién? De x a la 2 dividido entre x a la 3. X a la 3. Listo. Menos x dividido entre x a la 3. Más 3 dividido entre x a la 3. Dividido todo entre 2x a la 3 dividido entre x a la 3 más 1 sobre x elevado a la 3. Listo. Aquí puede pasar aquí. ¿Qué fue lo que hice? En vez de multiplicarlos aquí, dividió, simplemente este lo dividió entre este y este lo dividió entre este. Es lo mismo que multiplicar. Para obtener esta expresión, usted puede pasar de aquí a aquí, directamente. ¿Listo? Simplemente lo anterior fue para ver dónde salían los valores. Ya puede simplificar. Es decir, le puede quedar límite cuando el x tiende a infinito. Sigo escribiendo esta expresión porque todavía no he reemplazado el x. X a la 2 sobre x a la 3. Esto es lo mismo que tener 1 sobre x. 1 sobre x. La simplifico. Cuadrado sobre x a la 3. Menos 1 sobre el x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Aquí cancelo una x con 3x que aquí me quedan 2x. Este me queda igual, más 3x, más 3 sobre x a la 3. Listo, efectivamente. Divido entre qué, 2x a la 3, puedo cancelar este x a la 3. Este x a la 3 me quedó el 2. Más 1 sobre x a la 3 sigue siendo más 1 sobre x a la 3. Me dicen, cada vez que yo tenga esta expresión 1 sobre x elevado a la n, en este caso aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 3. ¿Esto va a ser igual? Aquí, a 0, con esta propiedad, el teorema 2. Entonces, esto se me convierte en 0. Esto tiende a ser 0. Tiende a ser 0. Este también tiende a ser 0. Y este también tiende a ser 0. El 2 sigue siendo 2. Y este sigue siendo 0. ¿Listo? Ya reemplazando con x a infinito. Entonces, esto aquí me va a ser igual. No, ya puedo quitar la expresión del límite. Y esto es igual. ¿Qué me quedó arriba? 0 menos 0 más 0. Es decir, tengo 0. ¿Divido entre quién? 2 más 0. Es decir, tengo 2. Esto es igual a 0. El límite de mi función es igual a 0. Preguntas, dudas, inquietudes con este ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Listo. Entonces, vamos a ver qué nos dice nuestro texto. Estaba bien. Cero. ¿Qué fue lo que hizo? El texto aquí sí directamente pasó a dividir. Ya que los límites del numerador y del denominador no existen conforme x se aproxima al infinito, la propiedad perteneciente al límite de un cociente, propiedad 5, no es aplicable. ¿Listo? Porque esta no es 0. Al dividir el numerador y el denominador de la expresión racional entre x a la 3 se obtiene esta expresión, todo entre x a la 3. Se obtiene esto. Reemplaza y sabe que eso es 0. ¿Listo?
Vamos a graficarlo para evidenciar que efectivamente, conforme x se aproxima a infinito, esto va a ser 0. Entonces, bueno, aquí necesitamos el GeoGebra. GeoGebra. Ahí está. Puede acceder fácilmente. Ahí está. Entonces voy a escribir que y es igual a x al cuadrado. Voy a ponerlo aquí. X al cuadrado más menos x más 3. Ahí menos x más 3. Dividido entre quién? Entre 2x a la 3 más 1. Ahí está. Ahí está mi función. Ahí está. Aquí se alcanza a ver una asíntota. Una asíntota. Pero si yo hago x igual a 1, x igual a 1, perdón, menos 1 es. Menos 1, ahí está. Se dan cuenta, nunca lo alcanza. Ah, no, si lo alcanza a tomar, entonces la asíntota no es menos 1, sino será por ahí 0.8. Sí, igual a menos 0.8. Ahí está. O sea, como que sí es 0.8. No, nunca alcanza a tocar. Bueno. Profe, no entiendo. O sea, el límite, cuando ponemos límite de x aproximado, no entiendo muy bien cómo leerlo, al infinito es 0, ¿esa no debería ser la asíntota? No, no, la asíntota no. La asíntota no. ¿Qué me dicen aquí? Límite cuando x tiende al infinito. Mira el texto aquí. Límite cuando x tiende al infinito. Esta expresión. Dice que se tiende al infinito. O sea que el x se va a hacer cada vez más y más grande. El x se hace cada vez más y más grande. ¿Hacia dónde va? Yo identifico dónde está mi x. Aquí está mi x. Se va a hacer más y más grande. ¿Listo? ¿Qué pasa conforme el x sea más grande? A que esta función va a tener comportamiento hacia dónde? Acercándose cada vez más y más y más y más, y más a 0. ¿Listo? Ese es el límite que me está indicando. Ese 0 que me da rojo que el procedimiento me dijo que era 0, entonces conforme yo me aproximo a 0, perdón, a infinito, conforme x crezca, esa función que ir acercando más y más a 0. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo a ver si es verdad. Pues me voy a alejar ahí increíblemente, me voy a alejar como más que aquí ya vamos en 3000, 4000, 10.000. Sí, 100.000, por lo menos ahí. Digamos aquí, en este punto, ahora me voy a acercar a este punto. Ahí estamos hablando de 64.800.000. Cuando x vale 64 millones, pues, un x gigante. ¿Qué pasa con el valor de 0? Con mi función, cada vez se va más y más aproximando al valor de 0 hasta prácticamente diríamos que es 0. Entonces vamos a ver si realmente es 0 o no es. El GeoGebra hasta donde nos permite aproximarnos. Ya, una millonésima parte. También, ahí ya se alcanza a ver. Bueno, hasta ahí llega el GeoGebra. Bueno, pero no se puede agrandar más. Bueno. La página no responde ahora. Ay, Dios mío. Decimos mucho. Listo. Bueno, antes de que se cierre esa página. Si se dan cuenta, vean, conforme x se aproxime a infinito, es decir, tome valores grandes. Tome valores grandes. Estos puntos que alcanzan a ver, nunca alcanzan a ser 0 y cada vez se van a ir aproximando más y más a 0, pero jamás van a tocar al valor de 0. ¿Listo? Conforme. Ese es el límite. Bueno, ahí se me fue la página.
Y borrar todos. Fue la parte. Volver a perder. ¿Listo? Entonces ahí se pudo evidenciar que que conforme x aumente, mi función f de x tiende a ser 0. Recuperar. Ahí está. ¿Listo? No voy a agregar más porque se me daña un poquito. Exacto. Entonces ahora vamos con otro ejercicio. A ver. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito y yo tengo la expresión infinito sobre infinito? Es lo que me interesa. Aquí está. Eso no lo teníamos. Listo. Entonces volvamos aquí a nuestro texto. Ahí está. Sea la función f de x, 3x cuadrado más 8y menos 4 sobre 2x cuadrado más 4x menos 5. Calcula el límite de cuando x tiene infinito de esta función. ¿Listo? Entonces, esta vamos a hacer primero que la gráfica, y vamos a ver qué pasa cuando x aumenta. ¿Listo? Y vamos a llegar a través de reemplazar aquí haciendo nuestra propiedad del teorema 2. A ver, aquí llegamos. Entonces, primero vamos a la gráfica. Esta ya no necesito. Esta me decía que era 3x cuadrado plus y igual 3x al cuadrado. Está, más 8y, bueno, debe ser 8x, más 8x menos 4. Menos 4. Todo esto dividido entre 2x cuadrado más 4x. Profe, se confundieron en el libro que dice 8y. Sí, señor, ahí es 8x. Ahí es Ok. 8x. Gracias. 2x cuadrado más 4x. Esas expresiones como realmente como están. Pero además estamos trabajando. Más 4x. A ver, aquí. Más 4x menos 5. Listo, ahí está. Vean. Esta es la función. ¿Listo? Viene a trozos. Cuando yo veo aquí la asíntota es cuando el numerador, pero el denominador, vale 0. ¿Listo? Es decir, aquí está indefinido en estos puntos. Que será aproximadamente en y igual, en x igual 1. No pareciera, pues sí, pero pareciera aquí. Y el menos 1. Mentiras, el menos 3. Pareciera que es el menos 3. Pero no, aquí me está indicando que se corta aquí, entonces no. Es muy próximo al 1 y al menos 3 próximos, pero no. O sea, bueno, tengo mi función. ¿Qué va a pasar conforme x se aproxime al infinito? ¿Qué va a pasar? Voy a darle valores gigantes, bueno, estas no tan gigantes, para que no se me... Entonces ya, vamos a decirle que valga 100.000. Cuando x vale 100.000, ¿qué va a pasar? Ya vamos a tener una idea hacia qué valor se va aproximando. Me dice que esto se va a ir aproximando a 1.5. Ya con 100.000, mi función va a ser 1.5, que va a ser 1.5. Pues en realidad no es el 1.5 exacto, sino que se va a ir aproximando a ese valor. Ya se da cuenta, ya se empieza a ver que se aproxima al 1.5, pero no es exactamente. Mira, ahí ya se va a alcanzar que ya hay diferencia. Donde yo tengo el 1.5, viene siendo que este es el valor de 1.5 en azul. ¿Ven? Y ya en 100.000, ven que se aproxima, ya hay una diferencia de 0.00000. Pues ven, ahí está. Entonces, esta función, por la gráfica, yo puedo saber que tiende, cuando x tiende a infinito, esta función, su límite es de 1.5. ¿Cómo vamos a llegar a ese resultado? Ese es lo que vamos a ver. Entonces, ese es el donde queremos llegar. Vamos a ver.
calcular. No. Pero ya sabemos que es 1.5. Un poquito mientras volvemos a jugar nuestra gráfica. Ahí está. Entonces, vamos a nuestro tablero virtual. Ya les comparto el tablero virtual. Pueden ir copiando la función. Profe, qué pena. Ahorita nos podría, digamos, en un, En un, como, en un, aplicando esto, digamos, a un trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, en forma de aplicación, ¿sí? sí, ¿en dónde se ven los límites? Sí, exactamente. O sea, como que, Sí, ¿en qué parte señores. del trabajo, qué parte, ¿sí me entiendes? A lo que Sí, voy. señor. Sí, señor. Esto se ve más adelante. Sí, sí, sí. Para allá vamos. Entonces, primero necesitamos saber cómo se solucionan los límites para después poderlo ir como medio aplicarlo a los contextos financieros, administrativos y demás. Pero sí, señor. Para allá vamos. El límite cuando x tiende al infinito. De 3x cuadrado más 8x menos 4. Estoy entre 2x cuadrado más 4x menos 5. ¿Qué pasa con eso? Ya les comparto, les comparto. Ahí está parte de acá. ¿Listo? Vamos a nuestro tablero virtual. Aquí. Ahí lo veo. Listo. En la página, aquí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? ¿Listo? Calcula el límite cuando x tiende al infinito. Ahí está. Propiedad 5, es decir, tenemos que buscar números, llegar a la forma, expresando estos de 1 sobre infinito. ¿Listo? 1 sobre infinito. Es ahí donde tenemos que llegar. Que estos sean 1 sobre infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver el numerador y el denominador entre x al cuadrado. ¿Listo? Entre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la potencia más grande. ¿Listo? Entonces vamos a dividir el numerador y el denominador entre x al cuadrado y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, bueno, ya sabemos este procedimiento, vamos a simplificar. Vamos a pasar directamente. Así que esto sea el límite cuando x tiende al infinito. ¿De quién? Yo tengo 3x cuadrado, entonces voy a tomar directamente 3x cuadrado sobre el x cuadrado más 8x dividido entre x al cuadrado menos 4 dividido entre x al cuadrado. Ten en cuenta que estoy dividiendo todo entre x al cuadrado. Dividido el denominador 2x cuadrado dividido entre x al cuadrado más 4x dividido entre x al cuadrado menos 5 sobre x al cuadrado. Listo. Ahí está. Aquí puedo cancelar estas x con estas x, este x con este 2, pero esto me queda igual. X con x, x con este 2, ese me va a quedar igual. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende al infinito. ¿De quién? ¿Qué me quedó? Me quedó 3, me quedó solo 3. 3. ¿Sí? Más 8 sobre x.
8 sobre X. ¿Listo? Menos 4 sobre X al cuadrado. Eso fue lo que me quedó. Dividido. ¿Qué me quedó en el denominador? Me quedó aquí, en este caso, me quedó el 2. Quedó el 2. Más 4 sobre X. Menos 5 sobre X cuadrado. Entonces, recordemos. Si yo tengo la expresión 1 o una constante, o sea, un número cualquiera, y está siendo dividido entre X a la N, y este X es el infinito, ¿listo? Y este N es del 1 hacia adelante, esto va a ser 0. Esto es igual a 0. ¿Listo? Recordemos eso. Con eso, con esa característica, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que este 8 entre X tiende a 0. Este menos 4 sobre X cuadrado tiende a ser 0. Que este 4 tiende a ser 0. Y que este menos 5 dividido entre X al cuadrado tiende a ser 0. ¿Listo? Ahí ya reemplacé el infinito aquí. ¿Qué me quedó? El límite cuando X tiende a infinito. ¿De quién? Ah, bueno, pero el X ya lo había reemplazado. Entonces esto me quedó igual 3 dividido entre 2. Que tengo que tener 1.5. Ah, mira, el límite de esta función cuando X tiende a infinito es de 3 medios o de 1.5. Ahí está. ¿Y si vemos la gráfica? Efectivamente, ahí está. Preguntas, dudas, inquietudes con este ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Cuéntame. es que no te escuché cuando dijiste y colocaste en corchete 1 sobre X. Este es el teorema 2. Este es el teorema 2. ¿Y por qué le colocaste que en 8 sobre X que tiende a 0 y eso? Porque aquí puede ser cualquier número. Pues. O sea, esta es una propiedad. Esto es una propiedad. Un teorema. Cualquier número dividido entre infinito va a ser 0. Aquí voy a decir 8 dividido ponle entre 64.500.000, por ejemplo. Ese valor va a ser prácticamente 0. Pues este. Y el X obviamente va a ser más grande. Va a ser el número más grande que puedas imaginar. 8 dividido entre ese número más grande va a ser 0. Esa es la propiedad del teorema 2 que nos plantea nuestro texto. El teorema 2. ¿Listo? Entonces, por eso puedo decir que 8 dividido entre un número gigantesco tiende a 0. Menos 4 dividido entre un número gigantesco tiende a ser 0. 4 dividido entre un número gigantesco tiende a ser 0. Y menos 5 dividido entre un número gigantesco, inclusive elevado al cuadrado, tiende a ser 0. ¿Listo? ¿Qué me quedó? 3 más 0 más 0 sobre 2 más 0 más 0. ¿Qué me quedó? 3 medios. Aquí está. Igual a 1.5. Que es como lo que nos muestra mi ¿qué? Mi gráfica. Y conforme X aumente, esta línea se irá aproximando al 1.5, sin jamás tocar el 1.5 a partir de Y. Si lo miramos con Y igual a 1.5. Solamente aquí lo va a tocar, pero no, es como es el X tiende a infinito. Aquí. Ahí se cuenta, va a ser cada vez más y más cercano, pero jamás lo va a tocar. ¿Listo? A eso se refiere. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Siempre vamos a coger el exponente mayor, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Por lo general, sí. Sí, sí. Si, digamos, si no te sale, digamos, con el exponente, digamos, en este caso, el X a la 3, aquí, el ejemplo 10, es igual. Lo único que ha cambiado aquí, que no lo ha dividido entre X a la 3, sino entre X a la 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo divide entre X a la 3, esto le va a quedar solo el 2, esto 0, esto 0, esto 0, 0, 0. Es decir, el denominador le va a quedar 0. Ah, espérame que no estoy compartiendo. Ya estaba medio perdido, la verdad. Aquí. Ahí ya está bien. Este ejemplo, el ejemplo 10.
etc. Si dividimos entre el exponente más grande, en este caso el x a la 3, ¿qué va a pasar? Pues que aquí pongo x a la 3, ¿cierto? X elevado a la 3. Pues bueno. ¿Qué me va a quedar? Esto me va a quedar 1 sobre x. ¿Listo? Y esto tiende a ser 0. Esto tiende a ser 0 y este también tiende a ser 0. En el denominador no puede haber 0. Entonces no lo puedo dividir entre x a la 3. ¿Qué es lo que hace? Bájale un exponente. Bájale un exponente. Ah, bueno, este es x a la 3. Ahora voy a dividirlo entre x a la 2. El que sí. Ah, listo. Entonces si divido todo entre x a la 2. Aquí x a la 2. Yo creo que este es un x a la 2. Aquí también entre x a la 2. Aquí entre x a la 2. X a la 2, x a la 2 y x a la 2. Aquí este se le va a convertir en 1. Este se le va a convertir en 0 y este se le va a convertir en 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2x menos 3. X sobre 1. Ese sí lo puedo trabajar. Vamos a hacerlo. Vamos a plantearlo. Y que para que no queden dudas con eso. Pero no siempre es el exponente más grande. Hay que tener cuidado. Sí voy a utilizar el exponente más grande siempre y cuando el denominador no se me convierta en 0. ¿Listo? Entonces, ya estoy aquí borrando el tablero. Y ya les comparto. Entonces, va a ser. Límite cuando x tiende al infinito. O sea, profe, en ese caso, o sea, como una conclusión, siempre se va a utilizar el x con el exponente más grande, pero del denominador, ¿sí? Y ya. Sí, sí, podría ser. Esa podría ser, sí. Sí, es que es más conveniente porque pueden haber casos especiales en que no, digamos que arriba no hayan, el numerador no hayan x. Entonces no hay necesidad de irlo entre x porque ya se va a convertir en 0 y sabe que no. Pero sí se puede hacer. ¿Qué es eso? ¿Cuál debe ser la prioridad? Que en el denominador no sea igual 0. No se me convierta en un 0. Listo. ¿Vale? Tablero. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, vamos a hacerlo, qué pasa si nosotros dividimos el todo entre x a la 3? Mire, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Si yo divido todo entre x a la 3, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de ¿qué? De 2x a la 3 dividido entre x a la 3 menos 3 x cuadrado sobre x a la 3 más 1 sobre x elevado a la 3. En el denominador x al cuadrado sobre x a la 3 más 2x dividido entre x a la 3 más 4. ¿Por qué este método no funciona? Porque mire, solo tomo el del denominador. ¿Listo? Y usted va a saber que esto tiende a ser. Ah, bueno, aquí me faltó el dividido entre x a la 3. Esto también tiende a 0. Y este también tiende a 0. Significa que estoy hablando de 0 en el denominador. Por lo tanto, este no me sirve el x a la 3. ¿Qué va a hacer? Bajarle 1. ¿Qué sigue? ¿Cuál es x a la 2? Ah, listo. Entonces, como el que me sirve es x a la 2, entonces, básicamente, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí voy a borrar todo esto. Aquí. También que me sirve esto es x a la 2. Va así, bueno, x a la 2, x a la 2, x a la 2, dividido entre x al cuadrado más 2x dividido entre x al cuadrado más 4
dividido entre x al cuadrado. Listo, ahora sí. Reemplazo, bueno, pues me va a quedar esto va a ser igual al límite cuando x tiende al infinito. ¿De quién? ¿Qué me quedó? Me quedó aquí 2x. Entonces me quedó 2x. Porque aquí tengo 3 y aquí tengo 2, entonces me quedó 2x. Menos 3. Cancelé ahí. Más 1 sobre x al cuadrado dividido entre quién. Ya, con este tengo que tener 1 más 2 sobre x más 4 dividido entre x al cuadrado. Este tiende a infinito. Perdón, a 0. Este tiende a 0 porque x es infinito. Y este tiende a 0 porque x es infinito. ¿Qué me quedó? X es igual. Perdón, pues, x es igual. Eso es igual al límite cuando el x tiende al infinito. ¿De quién? Se me quedó por un 66. ¿De qué? De 2x más 3. 2x más 3. Perdón, menos 3. Menos 3. ¿Listo? Sobre 1, bueno, reemplazo el x. ¿Qué me va a quedar? 2 veces el infinito menos 3. ¿A qué es igual? Esto tiende al infinito. Significa que no tiene como tal un límite. Vamos a mirar el texto. Mira el texto. Pues plantea la solución. Vean, infinito. El infinito. Aquí está. ¿Listo? Ahí está. Ahí aparece el infinito. Y también si tendría menos infinito, pues igual también será menos infinito. Preguntas, dudas, inquietudes de este ejercicio. Profe, ¿será que puedo volver a la página de los ejercicios? Preguntas, dudas, inquietudes. Ok, listo. Entonces, hasta aquí usted ya sabe cuando el x tiende a una constante, a un 3, a 5, a 8, etc. ¿Cómo trabajamos? Simplemente revisar. ¿Qué pasa cuando el x tiende a 0? Usted también ya sabe cómo trabajar. ¿Listo? Si algo tiene que quitar el 0 del denominador. Para eso puede factorizar o racionalizar el denominador. Y cuando el x tiende al infinito, mire, ya sabe lo que hace. Dividimos entre la parte más... el exponente más grande, siempre y cuando no se afecte al denominador, o sea, es decir, no convertirlo en un 0. ¿Listo? Es eso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ok. Entonces me regalan ahí el nombre completo, por favor, en el chat. Profe, una Cuéntame, cosita, ¿será que se me puede dejar ver el teorema 1? Es que no lo alcancé a el teorema 1, montar. Sí, ya señor. lo vi. El teorema 1 lo vimos la clase anterior. Ah, ya, ya. O sea, Ya, como el de tal, la el que hoy vimos es simplemente para límites al el infinito. que vimos, sí, es el teorema 1. La Ah, clase vale, profe. del lunes fue el límite, el teorema 1. ¿Qué es de las propiedades? ¿Qué pasa cuando se suman, cuando se multiplican, cuando se dividen? Eso. Ese fue el Ah, teorema. profe, sí, pensé que me había saltado uno, pero gracias. Ok, ok. Listo. Todo por hoy. Muchas gracias. Nos encontramos el lunes. ¿Listo? O los que quieran participar ahí en la clase del grupo B, bienvenidos sean. ¿Listo? Pero es a las 7 de la mañana. ¿Listo? Entonces ahí. Gracias, profe, que todo bien. A ustedes. Feliz resto de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Ah, Hasta no, luego. Dani, Profe, disculpa. profe. cuéntame. Disculpa, profe. Cuéntame. ¿Podrías enviar este link? ¿Podrías enviar el link de este video, por favor, por el grupo? Ya mismo, ya mismo. Y termina y Dale, ya va y profe. ya se los comparto. Gracias. Ok. Hasta Hasta luego.